aquí hubo un diseño. Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. ...7:48 AM Recoleta, 80 estudiantes evaden el metro en Zapadores. 2 minutos después, Puente Alto, 20 alumnos más en Estación Protectora de la Infancia. 7:59 Peñalolén, 40 adolescentes en Rotonda Grecia. 8:12 Plaza Puente Alto, 100 estudiantes. 8:22 Sotero del Río, 50. En 34 minutos, 5 estaciones en extremos opuestos de Santiago fueron tomadas. Así empieza el 18 de octubre de 2019. Vamos a reconstituir la historia para que sea usted el que evalúe si la simultaneidad, la precisión y la velocidad de los hechos ocurridos en esa jornada fueron realmente espontáneos o hubo coordinación, de qué tipo y por parte de quiénes. Esta semana, FNM accedió a información nueva sobre el 18 de octubre, información pública, pero que pasó desapercibida para los medios de comunicación, para el gobierno de la época y probablemente para muchos de ustedes también. Porque al menos nosotros no conocíamos detalles que vamos a revelar a continuación. Los animamos a escribir en los comentarios cómo fue que se enteraron de lo que estaba pasando, en qué lugar estaban, o si creen o no, como ha dicho recientemente Johannes Kaiser, que detrás de lo ocurrido hubo realmente un diseño. En nuestra opinión, los hechos hablan por sí mismos. La mañana del 18 de octubre, las protestas contra el alza de 30 pesos en el precio del transporte público comenzaron temprano y con particular intensidad. Como decíamos, en menos de 34 minutos, distintos grupos de comunas alejadas entre sí expresaban su furia evadiendo el pago del boleto del metro. ¿Hubo alguna coordinación entre ellos o estos focos se explican porque la indignación era tan genuina como transversal? Tenemos una pista. A las 13:51 horas de la tarde de ese día, el ministro de Interior de la época anunciaba que el gobierno recopilaba evidencia para presentar querellas por los actos de vandalismo y violencia de los días previos. Consultado acerca de si había organizaciones que estuvieran detrás de esos hechos, la respuesta fue la que sigue, abro comillas: no tenemos claridad en términos de organizaciones. Sí tenemos los llamados que se hacen en distintos momentos a través de las redes sociales, pero eso le corresponde investigar a la Fiscalía. Había publicaciones en redes sociales, llamados a sumarse a las protestas por un alza insignificante en el precio del pasaje del metro, un alza establecida por ley que gobiernos anteriores habían aplicado sin ninguna consecuencia. ¿Quién hacía esas publicaciones? ¿Cómo es que resultaron ser tan efectivas? ¿Quién agitó el ambiente los días previos a ese fatídico día de octubre? Por de pronto, el actual presidente de la República, que en un acto de protesta y sumándose al estilo adolescente, evadía también él el pago del pasaje del transporte público. Vean el video que mostramos en pantalla. Pero cuando hablamos de los días previos al 18 de octubre, ¿nos referimos a manifestaciones pacíficas? No. ¿A actos terroristas? Hasta ese momento tampoco. Se trataba de actos de desacato y de vandalismo que convocaron a muchos estudiantes motivados probablemente solo por la excitación de transgredir normas, de mostrar rebeldía, mientras eran validados públicamente como luchadores sociales por buena parte de la izquierda y de la prensa. Y por supuesto sin que tuvieran que sufrir una sanción que lograra ser suficientemente disuasiva. ¿Qué quiero decir? Que no eran todavía actos terroristas, pero tampoco manifestaciones pacíficas. Otra pista: a las 13:36 del mismo 18, antes de los atentados en el metro, se hizo público un informe de Metro. Leo: desde el lunes 7 de octubre hasta la mañana de este viernes se han producido
más de 200 eventos de disturbios en estaciones, 58 cierres de accesos a estaciones, 31 cierres de estaciones sin detención de trenes. Los daños se han evaluado preliminarmente en 500 millones de pesos por destrozos en puertas de vidrios laterales, rejas de acceso, validadores completamente destruidos, daños a sensores, rayados con plumones y spray, cámaras de seguridad rotas, radios que han sido robadas, entre otros. Ese era el contexto, ese era el ambiente. La rebeldía adolescente estaba causando daños relevantes en el metro y por tanto en los millones de pasajeros que día a día lo usaban para transportarse. Ese día, sin embargo, la situación escaló a niveles inimaginables. A las 9:49 de la mañana, tramos de la línea 3 ya estaban inactivos porque los manifestantes simplemente no dejaban que los pasajeros accedieran al andén. Y yo pido paciencia con el relato que haré a continuación porque puede ser aburrido, pero hay detalles que no podemos ignorar si queremos dimensionar la magnitud de lo que pasó realmente para entender lo que ocurrió pasadas las 7 de la tarde, porque lo que sigue no es una lista, es la secuencia que muestra cómo el metro de Santiago se fue apagando estación por estación hasta quedar completamente paralizado. Y también es lo que permite dar respuesta a la pregunta de si todo esto fue orquestado o no. Vamos con eso. Vamos con las horas en que el metro de Santiago anunció el cierre de distintas estaciones, siempre bajo el mismo argumento: disturbios que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y los trabajadores de la institución. 13:28, cierra Estación Salvador. 13:50, cierra Plaza Chacabuco. 13:59, cierra Los Héroes. 14 horas, cierra Patronato, Cementerio, Ciudad del Niño y Santa Ana. También República, La Moneda, el tramo entre Manuel Montt y Los Héroes y Franklin. 15:50, Macul y Tobalaba. 16:01, Conchalí, Plaza Chacabuco, Calicanto, Universidad de Chile, Parque Almagro y Villa Frey. 16:15, línea 1 y 2 cerradas por completo. En las 6, Los Leones y Franklin también caen. 16:23, La Cisterna suspendida y sin combinación. 16:25, Bío Bío. 16:35, Chile España. 16:50, Plaza Puente Alto. 16:56, línea 6 entera fuera de servicio. Antes de las 17, las líneas 1, 2 y 6 estaban completamente cerradas. 19:08 se suman las líneas 4 y 4A. A las 19:23, Metro anunciaba finalmente la suspensión total del servicio. Y esto es lo que decía literalmente el comunicado: toda la red de Metro se encuentra cerrada por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores. O sea, en resumen, en 5 horas y 55 minutos, 27 estaciones de metro tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque había disturbios que fueron de tal magnitud que pusieron en riesgo la seguridad y la vida de usuarios del servicio, de los estudiantes y los propios trabajadores del metro. Entonces reitero la pregunta antes de ir a la segunda parte de este comentario. Todo esto, ¿por 30 pesos? Los estudiantes involucrados fueron por iniciativa propia, sin que hubiera ninguna clase de llamado. No hubo organización alguna que estuviera interesada en caldear los ánimos, en exacerbar la conducta hormonal de los antecedentes. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene una respuesta clara. Pero, todo esto era solo el inicio. Hay que hacer notar que los estudiantes en cuestión expusieron su vida, que en muchas estaciones, no las incorporé en la lista, hubo que suspender servicios porque estos estudiantes entraron a la línea, que esto pudo terminar mucho peor todavía, que perfectamente pudo morir alguno, el más temerario, el más inconsciente, siempre hay alguno, que antes de suspender los servicios los trenes debieron reducir la velocidad para evitar accidentes. Y por tanto, que los chilenos afectados fueron millones, no miles, no cientos de miles, fueron millones. Por eso los invito a dejar su testimonio en los comentarios. Protestas pacíficas, protestas espontáneas, ningún diseño,
ninguna planificación, juzgue usted. Solo recordar el detalle de que hablábamos. Hubo llamados en redes sociales a participar, a sumarse, a contribuir al caos en el fondo. Y recordar también que esto no era solo en el metro, también afuera de las estaciones. A las 15:32 de la tarde, protesta frente a la Moneda. El carro lanzaguas trataba de dispersar a gente que bloqueaba la Alameda. En Los Héroes, lo mismo. El ambiente era perfecto para vándalos y delincuentes. A las 22 horas, bomberos confirmaban un incendio en la escalera de emergencia del edificio de Enel. 24 minutos más tarde, 40 funcionarios eran evacuados. ¿Recuerdan la escena? ¿La vieron ustedes presencialmente o por televisión? Y los saqueos, los clásicos saqueos. Primero en un supermercado de Santa Rosa con Tarapacá. Luego, a las 23:38, en otro que quedaba en Departamental con Américo Vespucio. ¿Habrán vuelto a abrir esos supermercados? No lo sé, pero lo que es obvio es que los vecinos se vieron afectados por días, meses y algunos de manera definitiva. En Providencia, los autos transitaban por la acera porque también habían bloqueado la calle. A la 1:01 de la madrugada, la Intendencia confirmaba que 16 buses del sistema red habían sido quemados. 16 buses. ¿Espontáneo también? ¿Cómo se queman 16 buses? ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Gente normal? ¿Gente que está disconforme con el gobierno? Porque si es así, las calles tendrían que arder hoy y no arden. Antes de que nada de esto pasara, el metro evaluaba ya en 500 millones de pesos los daños que se habían sufrido los días anteriores. ¿A cuánto ascendió el monto a las 7 de la tarde de este día? No lo sabemos porque el balance del día después fue todavía mucho peor. Mientras tanto, mientras millones de chilenos circulaban por las calles buscando cómo llegar a sus casas, asustados por la violencia, impotentes, ¿qué hacían los políticos? Los políticos de la izquierda extrema aprovechaban la oportunidad. Ya hablaremos de esto. No podían perderla. Durante el día, millones de chilenos se quedaron sin servicio de transporte. Tuvieron que volver a sus casas, algunos caminando, otros en buses atestados, otros pagando por aplicaciones que a propósito de la demanda habían disparado sus precios por traslado. Hace poco sufrimos un apagón y todos vimos lo que pasó, pero este no era solo un apagón, era un apagón lleno de vándalos y de delincuentes circulando impunemente por las calles de la ciudad. Este era el contexto en que Boric validaba la violencia llamándola desobediencia civil. Desobediencia civil, dejar de pagar el pasaje, destruir, vandalizar, alterar la vida del resto, se volvió un acto de heroísmo, el mecanismo a través del cual lograr cambios sociales relevantes. Destruir impunemente, de eso se trataba la desobediencia civil para Boric. Así era como contribuía al desorden, con un relato, con una romantización. Vean esto, por favor. Dando la pelea por tus pobres, grande cabro, grande. Así de despreciable fue la generación que nos gobierna. La violencia iba en aumento y era predecible que podía morir gente. Hace un par de semanas encontré un tuit mío de la época que pueden ver en pantalla también. Decía, si alguien muere, tendrán que rendir cuentas, interpelando a varios militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio. Lo dije porque era obvio que iba a pasar. Alguien hizo valer la responsabilidad de estas autoridades políticas. El señor que nos gobierna, la ministra Vocera y varios más deberían haber quedado inhabilitados para ejercer cargos públicos a perpetuidad por la conducta que tuvieron durante esos meses y en lugar de eso accedieron al poder porque nadie les hizo oposición. Y llegaron al poder con estos métodos, sacando ventajas como cuervos. Y no quiero ir todavía a los ataques incendiarios, quiero comentar cosas que pasaron ese día que no se recuerdan. A las 9:28 de la mañana, Sebastián Piñera daba una entrevista en Radio Agricultura. Ponga atención, por favor, para que usted mismo juzgue si dijo algo que alguna persona pudiera no compartir. Perdón. Nadie tiene derecho, decía,
alterar la vida o afectar la vida de los demás. Es verdad que el precio del metro subió para algunos, bajó para otros y se mantuvo. Por ejemplo, subió el precio porque ha subido el dólar, el petróleo, muchas cosas, pero la forma en que se hizo fue sin tocar el precio del pasaje ni a los jóvenes ni a la tercera edad. Y además subió en las horas punta, cuando hay más demanda, pero bajó en las horas donde hay capacidad ociosa para que algunas personas, si pueden, reorienten sus viajes. Entiendo que algunos pueden y otros no pueden, pero más allá de que todos tienen derecho a protestar y a expresarse, no podemos tolerar que un grupo piense que tiene derecho a destruir el metro con esa fuerza, con esa violencia, que tiene derecho a agredir a los carabineros, que tiene derecho a destruir la propiedad pública. Una cosa es protestar, manifestarse, que es perfectamente legítimo, y otra cosa muy distinta es la violencia, el vandalismo, la destrucción que hemos observado. Ayer se detuvo a más de 133 personas, algunos de ellos los vimos en televisión por actos violentísimos de destruir lo que nos pertenece a todos. El metro es vital para la vida de todos los habitantes de la región metropolitana. Por lo tanto, este afán de destruirlo todo no es protesta, es delincuencia. Tenía toda la razón, pero se equivocaba al legitimar la protesta, la razón de la protesta, porque no era legítima. Y se dan cuenta de la mala fe que había detrás de las críticas que se le hacían a Sebastián Piñera, del oportunismo de la oposición, de la falsedad que había de decir que 30 pesos eran como la gota que rebasó el vaso. Había pasado el día de las protestas y el propio Sebastián Piñera hizo a las 12:35 de la madrugada un punto de prensa donde comete el primer error. Dice: en los próximos días convocaremos a un diálogo transversal para poder atenuar y aliviar la situación de nuestros compatriotas afectados por el alza del metro. Indirectamente validaba la protesta, o al menos validaba la causa que supuestamente la convocaba. Le daba al alza del pasaje la connotación que los interesados en promover la violencia le estaban dando. En lugar de confrontar, de decir, ustedes, violentistas, están contra el pueblo de Chile, habló como si los violentistas fueran en realidad los representantes del pueblo de Chile. Ustedes, violentistas, están afectando la vida del pueblo de Chile y, había que agregar, utilizando y exponiendo a estudiantes. Fue un error grave, un error en el que seguramente podrían incurrir nuestras autoridades futuras si son de derecha y no se preparan. Aún así, quiero hacer notar algo. Anunció un diálogo transversal, una izquierda de buena fe. ¿Qué habría hecho entonces? Sumarse al diálogo, contribuir. ¿Pero qué hizo Camila Vallejo? Simular que el gobierno no tenía esa disposición. En el tuit que ven en pantalla, del día 24 de noviembre de 2019, o sea, casi un mes, más de un mes después, dice lo que sigue. Tras un mes de movilización, el gobierno se abre a conversar con la Mesa de Unidad Social, en lo que hemos venido solicitando los comunistas desde el primer día: no más acuerdos de espalda al pueblo, espero que haya genuina intención de recoger sus propuestas y demandas. Hace notar o trata de transmitir la sensación de que no había disposición a dialogar. Mala fe, oportunismo, mentira. No hay que dejar pasar estas cosas. No hay que dejar que se olviden. Y por eso le pido a ustedes, que son nuestra audiencia, que nos ayuden a difundiendo esta columna. Porque todo esto debió tener consecuencias y no las tuvo. Volvamos a ese día, 10:57 de la mañana. Beatriz Sánchez llama a Sebastián Piñera a revertir el alza del pasaje, 30 pesos. Como si el problema hubiera sido realmente el alza del pasaje. No llama a la calma, al respeto al Estado de Derecho, a no cometer actos de violencia, interpela al presidente. Aunque el alza respondiera a una disposición legal, no importaba. A las 11:08, el Frente Amplio daba un punto de prensa en la misma línea. Leo textual: queremos hacer un llamado a revocar el alza, a no criminalizar las protestas y a que el gobierno abra un espacio de diálogo para resolver esta situación. Criminalizar las protestas. No había que llamar delito al delito y vandalismo al vandalismo, había que llamarlas protestas, manifestaciones ciudadanas. Habían costado 500 millones de pérdidas hasta ese día, no olvidar.
El presidente del PS, después de ver lo que había pasado en el transcurso del día, o sea, a las 21:03, a las 9 de la noche, es más represión y no diálogo, decía, calificando al gobierno, la medida que había tomado el gobierno. Ningún reproche a la conducta de los manifestantes. Álvaro Elizalde, lamentablemente la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera es más represión y no diálogo, ante un legítimo malestar ciudadano. Con esta actitud el gobierno profundiza la sensación de abuso. Claro, de pasada dice nada justifica los desmanes. Tenían una minuta. Y la minuta que decía, que los mandaba decir que el gobierno reprimía y que no quería diálogo. El entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, compañero de doña Janet Jara, la candidata comunista. Este es un gobierno que ha entrado en pánico y no sabe qué hacer ni cómo abordar una crisis que él mismo ha generado. Vuelve a equivocarse con el estado de emergencia y dificulta aún más la búsqueda de una solución. El compañero Jadwe. A las 12:57 de la madrugada, también la diputada Camila Vallejo sobre el estado de emergencia. El gobierno de Sebastián Piñera declara estado de emergencia demostrando que no saben responder ante las demandas ciudadanas legítimas, sino es con represión y restricción de derechos. Restricción de derechos. Se necesita diálogo. Respeten la dignidad del pueblo de Chile. No más terrorismo de Estado. Esto es lo que decía la diputada del PC. A la 1:11 también de la madrugada, el presidente del Senado, se necesitan soluciones de fondo y no las que estamos viendo. Miserables, despreciables, porque el costo no lo pagaban ellos. No eran ellos los que estaban buscando transporte público con desesperación y con miedo. No eran sus supermercados o farmacias las que estaban siendo saqueadas. No era su seguridad la que estaba en riesgo. Para ellos, todo esto solo era ganancia, desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera y sacar ventaja sin pagar un solo costo. Al contrario, llegaron al gobierno. Y acá algunos dicen que en realidad el gobierno se equivocó porque magnificó los hechos, que en realidad debiera haber conversado. Porque hasta antes de la noche del 18 eran en realidad protestas pacíficas. Si es así, yo quiero formular algunas preguntas. ¿Por qué? Estamos hablando de antes de los atentados de la noche. ¿Por qué Turbus informó a las 17:49 el cierre de su terminal en Pajarito? ¿Por qué el Metrotren suspendió también el servicio a las 18:25 de ese día? ¿Por qué a las 19:02 el Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento general inmediato de las 22 compañías de la institución? ¿Por qué a las 12:13 de la madrugada el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile solicitó ellos suspender las fechas del fin de semana de los partidos de fútbol y la NFP accedió? ¿Por qué a las 12:48 de la madrugada también el arzobispado anunció que la peregrinación hasta el santuario Teresa de los Andes no se iba a realizar? ¿Estaban todos alineados con el gobierno para magnificar esto? ¿O había miedo? ¿O había una percepción de máximo riesgo? ¿O había hechos que justificaban tener este miedo? Juzgue usted. Y le hago nuevamente la pregunta, ¿esto fue casual? La gente, las personas comunes y corrientes, o por último los jóvenes, salieron por iniciativa propia nomás, sin ninguna coordinación, sin ninguna clase de organización. Porque el tipo de caos inorgánico, 100% inorgánico, es el que se ve en contexto de catástrofes naturales. Siempre están los que aprovechan, los que roban. Pero acá hubo bastante más que un robo de oportunidad. Hubo daño, destrucción, con herramientas, con piedras, con molotov, con combustible, con acelerante. Obviamente decir que hubo organización no significa decir que hubo una planificación 100% centralizada. No lo creo. Tampoco significa asegurar que todas y cada una de las personas que salieron de sus casas lo hicieron respondiendo órdenes. No lo creo. Pero entre eso y decir que no hubo organización alguna por parte de grupo alguno, creo que hay una gran diferencia. Por eso cuando Johannes Kaiser dijo hace un par de días en un foro que acá hubo un diseño y la periodista decide salirse del libreto para decirle esto que vamos a ver a continuación, yo me pregunto si no hay acá una especie de locura colectiva.
déjeme hacerle la réplica a Johannes Kaiser, se la voy a hacer yo, porque no hay pruebas de, hasta ahora, ni en la justicia, respecto de lo que usted señala, de que aquí haya habido algo más organizado. Este tema lo he discutido con varias personas que merecen mi confianza y hay diferencias en cuanto al tipo de planificación o el tipo de grupos organizados que participaron, pero pensar que no hubo coordinación alguna, insisto, me parece una soberana estupidez y contraria por lo demás al sentido común y a la evidencia. Se necesitaban redes sociales, se necesitaban cierto grado de capacitación y redes sociales hay que saber cómo usarlas para que el llamado sea efectivo. Se necesitaban recursos. Y atención, porque no hemos llegado todavía a los ataques incendiarios. Lo ocurrido después fue todavía mucho más grave. Y quiero partir por el final, por el balance que hizo el metro al día siguiente. De las 136 estaciones de la red de metro, 7 completamente quemadas, 18 parcialmente quemadas, 93 con múltiples daños, 18 resultaron indemnes. Ese sería el resultado de la espontaneidad. Distintos manifestantes, grupos sin ninguna conexión entre sí, ni pertenecientes a organización alguna, logran un mismo resultado: incendios en el metro. Algunos con más éxito que otros. A todos se les ocurrió hacer lo mismo, el mismo día y con el mismo método. Perdónenme, esto es como que un día aparezcan quemados todos los locales del McDonald's de Santiago y alguien pretenda que es casual, absolutamente casual. Y yo acá insisto, ¿puede haber más de un grupo? Sí. ¿Puede que esos grupos se organizaran en un lapso breve de tiempo, aprovechando las circunstancias? Sí. Puede que en estos actos participaran personas que no tenían ni tienen relación alguna con esos grupos, sino que se sumaron a última hora y reflexivamente también. Pero había interesados. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿a quién le servía todo esto? ¿Al pueblo, como dice la izquierda? ¿La persona que usa el metro todos los días, que necesita el metro, tiene alguna motivación para quedarse sin transporte? ¿Algún interés en destruir la estación más cercana al lugar que vive? ¿Qué ventaja obtenían los ciudadanos comunes y corrientes de tener que caminar kilómetros para llegar a la estación más cercana, porque fíjense que quemó la suya? Y lo mismo aplica para supermercados, para farmacias, para comercio en general. Es una locura. El pueblo no fue, porque lo afectaba gravemente, para llegar al trabajo, para hacer las compras, para no tener que trasladarlas a pie, para llevar a los niños al colegio, para ir al CEFAM, al hospital. Entonces, oye, yo no quiero pagar 30 pesos más por el pasaje del metro porque lo uso, porque me afecta económicamente, pero si lo queman yo no tengo problema. ¿Eso? Entonces, por favor, ¿a quién le servía todo esto? ¿De qué tipo era la crisis? ¿Quién lo hizo? Y acá hay dos opciones que confluyen. Por una parte, están quienes pudieron participar porque no tenían nada que perder, pero había quienes podían ganar algo. ¿Quiénes no tenían nada que perder? Los estudiantes pertenecen quizá a ese grupo, o ninis más que estudiantes. Se trata de gente que no comprende que efectivamente puede perder algo, gente que cree que las cosas solo pueden mejorar. La estupidez hormonal puede ser, sirven para la ejecución de este tipo de actos. Pero ese perfil de estúpido no suele ser bueno planificando. Es el que se suma irreflexivamente, temerariamente. ¿A quién le sirve todo esto? Y hay dos tipos de interés. El primero político, el segundo funcional al crimen organizado. Porque la causa, protestas por alza de 30 pesos del pasaje del metro, tuvo desde el primer minuto un chivo expiatorio político, Sebastián Piñera. Era evidentemente político. Entonces da lo mismo que algunos iban a pagar menos, que si el alza estaba justificada por el aumento del precio del combustible, si había un mandato legal de ajustar el valor. No son 30 pesos, son 30 años, decían, pero la verdad era otra, no son 30 pesos, es Sebastián Piñera. Era hacer lo que hiciera falta para desestabilizar su gobierno. Eran protestas orientadas a derrocarlo. Entonces, pudieron organizar los grupos anarquistas, no necesariamente alineados con la izquierda política, es verdad, pero lo que es absolutamente indiscutible,
Lo que ninguna persona sensata puede negar es que la izquierda política capitalizó la desestabilización. Y no casualmente, sino proactivamente. En las resoluciones del Congreso del PC, el partido hizo una autocrítica, decía en las conclusiones que entregaron en enero, el partido no estuvo a la altura de los requerimientos de la conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación, una lectura adecuada del contexto que permitiera liderar el proceso. Trataron de aprovecharlo, pero no les resultó. Entonces, habría que ver en todo caso quién pagaba a los jóvenes por la asistencia los días viernes. Me consta que así era. ¿Quién les entregaba colaciones para el día? ¿Quién dejaba piedras para que lanzaran el PC? Sería raro. Han hecho eso y más. Hay cierta evidencia también que se ha atendido poco. Justifican la lucha armada, pero hoy consta, además, que intentaron activamente presionar, por ejemplo, al INDH para que acreditara hechos no ocurridos, torturas, violación de mujeres, detenidos desaparecidos. Lo dijo el director del INDH hace un tiempo, en unas declaraciones de máxima gravedad que quedaron, como ya es habitual, en nada. Convencionales del Partido Comunista me pidieron la renuncia, la directiva del Frente Amplio, en su momento dado también los planteamientos que mantenía el instituto no eran de su gusto. Eran las que tú has señalado, que declaráramos que habían presos políticos, que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que había que desmilitarizar el Gualmapu. Todo quedó en nada, pero lo que no significa que sea nada. ¿Tuvo algún papel el gobierno de Venezuela? ¿O decir esto es alimentar la conspiranoia? No voy a responder, voy a relatar un hecho. 18 de octubre de 2019, a las 8 de la tarde, el gobierno venezolano expresaba su preocupación por la situación en Chile. Se dan cuenta de lo prematuro. Hace un comunicado, publica un comunicado al gobierno de Venezuela. ¿Y qué dice? La República de Venezuela expresa su preocupación por la represión de manifestaciones estudiantiles en Chile en contra del aumento desproporcionado de las tarifas de transporte. 30 pesos, aumento desproporcionado, dice el gobierno de Maduro. Y más adelante dice también el gobierno de Maduro que tiene a bien recordar al gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Curioso, ¿no? Mismo día de los hechos. O sea, cuando el relato de las violaciones a los derechos humanos todavía no empezaba, el gobierno venezolano lo instala. 18 de octubre de 2019, insisto. En Chile se estaba hablando ya de represión, de falta de diálogo, de abuso, pero no todavía de violaciones a los derechos humanos. Salvo Camila Vallejo, que esa misma noche, la noche del 18 de octubre, habló de terrorismo de Estado. Entonces, ¿por qué esto? Quizá hay que remontarse un poco más atrás. Maduro había estado en conflicto con Sebastián Piñera a propósito de la participación de Sebastián Piñera en el intento de Guaidó de derrocar a Nicolás Maduro. Entonces, el gobierno venezolano pudo celebrar los hechos del 18 de octubre y este comunicado pudo ser eso, una pequeña revancha. Pero no deja de ser curioso que los términos que utilizara el gobierno venezolano en este comunicado coincidieran en un 100% con los términos que usó después el Partido Comunista y el Frente Amplio, cuando ya no acusaban a Sebastián Piñera solo de represión, sino de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Y el que empezó fue, nos guste o no, veamos o no una conexión con esta terminología, con este tipo de acusaciones, fue Maduro. Hay más. Solo un mes después de asumir su gobierno, en 2018, Sebastián Piñera ofrece acogida a los venezolanos para venir a Chile. ¿Saben ustedes cuántos venezolanos llegan a Chile? 300.000 solo en 2018. Y el 2019, 249.000. Obviamente el gobierno de Chile procede a expulsar a muchos. Pero en suma y resta se quedan 300.000. Es una cifra brutal. Y coincide con el año anterior y el mismo año del estallido. Importante. Miren, de hecho, lo que dijo Maduro un tiempo después de la muerte de Piñera, aludiendo a la presencia del crimen organizado en Chile. ¿Quién se llevó y le dio estatus de protegido a algunas partes de estos delincuentes a Chile? ¿Quién? ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes?
¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela un 23 de febrero del año 2019. Yo insisto, no estoy diciendo acá que acá esté la única ni la principal explicación de lo ocurrido el 18 de octubre, pero de los 300.000 que ingresaron, de los 300.000 venezolanos, ¿cuántos no habrán sido miembros de bandas de crimen organizado? El gobierno venezolano habrá tenido vínculos con esos grupos. Si no los tuvo, ¿tenía algún interés en evitar el éxodo a Chile de miembros de esos grupos? Y aparte de grupos políticos asociados a la oposición, ¿quién más tenía interés en el caos que se desató el 18 de octubre en nuestro país? ¿El crimen organizado? Porque ahí donde pierde control el Estado, lo gana el crimen organizado. De hecho, entre el 18 de octubre, de 2019 y el 31 de marzo de 2020, Carabineros reportaba 544 ataques a sus cuarteles, 4.817 lesiones, un uniformado con pérdida de ojo, 129 con impactos balísticos, 187 con fractura, 82 con quemadura, 415 por lo contuso, 30 con traumas oculares. Del ejército más o menos lo mismo, 13 cuarteles habían sido atacados, 26 uniformados con lesiones de distinto tipo. La Armada, que estaba a cargo de las ciudades costeras, había recibido también ataques en 2 de sus cuarteles, 149 de sus funcionarios habían tenido lesiones. Entonces, a ver, ¿quiénes fueron los que atacaron a Carabineros? Chilenos comunes, a las fuerzas, miembros de la Fuerza Armada y de orden, chilenos comunes y corrientes, los que espontáneamente actuaron así, ¿en serio? Los mismos que se quejan porque hay poca comisaría y carabineros en sus barrios, o sea, algo así como: quiero que se instale una comisaría cerca de mi casa, quiero que haya más carabineros haciendo rondas, pero voy a ir a atacar la comisaría que tengo cerca. ¿Eso? Quizá no podamos especificar cuántas organizaciones intervinieron, ni podamos decir exactamente cómo lo hicieron, pero sabemos que la izquierda extrema estuvo involucrada, cuando menos como cómplice, y que el crimen organizado obtuvo ganancias relevantes con el caos. Volvamos al fuego. Un amigo me decía que no creía que los atentados al metro hubieran sido planificados con demasiada anticipación y que ataques como estos no requerían de una logística o instrumentos demasiado complicados. Ok, yo creo que acá hubo algo de oportunidad, claramente. Pero le decía, ya, ok, vamos a quemar una estación de metro hoy día nosotros dos. ¿Cuánta gente necesitamos? Asumamos que vamos solo nosotros dos y empezamos a planificar esto hoy día mismo. Hay que ir a comprar benzina o a robarla, no importa. En cualquier caso se trata de una gestión y bueno, robarla es más complicado. Entonces, ¿alcanza con un bidón? Ya démosle con un bidón. Yo creo que es insuficiente. Hay que llevar toallas mojadas para que el fuego dure más tiempo. ¿Cuántas toallas? 4. Algún acelerante, hay que ir a comprarlo también. ¿Cómo nos vamos a la estación? Caminando o en camioneta, ideal un auto, al menos para que deposite cerca lo que vamos a usar para quemar una estación de metro. Después vamos a tener que lanzar las toallas y vamos a necesitar cierto grado de destreza. Yo creo que con un bidón 2 personas no bastan. Quizá con 4, un auto chico, lo hacemos. Entonces, volvamos al balance de la noche. 7 estaciones de metro completamente quemadas y 18 parcialmente quemadas. 25 grupos que organizaron, algunos más exitosos que otros. O sea, 7 estaciones que totalmente quemadas, 18 parcialmente quemadas. Y que tuvieron la misma conversación que estamos teniendo nosotros sin ningún tipo de activación externa. No, es que quizás fue un solo grupo. Bueno, entonces se necesitaron bastante más logística. Porque entonces no fue un bidón ni un par de toallas, fueron insumos importantes, recorrer Santiago, dejar a los ejecutores de este plan en las distintas estaciones, esto con el ambiente que había, la congestión. Entonces yo no sé si me falta experiencia, pero no lo veo tan fácil. Entonces, a las 19:36, usuarios reportaban fuego en el ingreso de las estaciones, por ejemplo, Pedro de Valdivia y Los Héroes, a través de Twitter. En la línea 1,
esto empezaba a pasar en redes sociales. A las 10:43 ocurría lo mismo en la estación Trinidad de la línea 4. Esto empezó a pasar en distintas estaciones y todo esto en un lapso de tiempo breve. ¿Casualidad? ¿De verdad alguien puede decir que es casualidad? ¿Un periodista puede escandalizarse porque alguien dice que detrás de esto hubo un diseño? En la estación Camin, en Trinidad, en Gruta de Lourdes, en Elisa Correa. A las 23:12, un tuit de la Junta de Aeronáutica Civil. Urgente. Varias estaciones de metro de Santiago, en La Florida, Quinta Normal y Puente Alto, están afectadas por incendios. Recomendamos transitar alejados de estos puntos por precaución. Manténgase alerta al paso de los vehículos de emergencia. 23:47, estaciones de metro incendiadas en La Florida y Puente Alto, según informó la Intendencia Metropolitana. Las dependencias afectadas son de las estaciones Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia. Yo no sé si hace falta que dé una opinión. Yo de frentón creo que los hechos hablan por sí mismos. Por eso usted puede votar o no por Johannes Kaiser, pero defender la tesis de que lo ocurrido en este día fue estrictamente espontáneo es una completa tontería. Una tontería que, como dice Kaiser, nos puede costar cara. Y es que aquí hubo un diseño. Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo y la próxima vez quizás incluso perder nuestro país. Tiene razón. Eso creo yo. No olviden poner like a este video, compartirlo en sus redes sociales y grupos de WhatsApp y dejar en los comentarios su opinión y su testimonio, porque los vamos a leer y porque esto no se puede repetir. Al cierre de esta columna nos enteramos de que Johannes Kaiser inscribió su candidatura. Creemos que es una buena noticia, lo felicitamos por eso y le deseamos el mayor de los éxitos.